Buenas noches, público en general. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro trabajo titulado El adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo que expresan cualidades y propiedades atribuidas a los nombres. Morfología del adjetivo. Determina el género y número del sustantivo. Los adjetivos se dividen en dos grupos. Uno, el adjetivo invariables o derivativos, que comprenden de una sola terminación, y los que tienen dos terminaciones se les conoce como genéricos o flexivos. Adjetivos invariables o derivativos. Son invariables los que terminan en a, en singular. Ejemplo, indígena, hipócrita, agrícola, etc. Los terminados en por ejemplo, tenemos la palabra agradable, probable, independiente, breve, etc. Los que terminan en consonantes. Tenemos la palabra audaz, feliz, común, etc. Los adjetivos flexivos o genéricos. Dado que la función privativa del adjetivo es la de modificador directo del sustantivo, lo cual es una función atributiva. Concuerda en género y número con el sustantivo, al que modifica. Uno, tenemos el género. Esta tiene dos terminaciones, son en o para el masculino y en a en femenino. También los adjetivos con masculino en y a para el femenino. Por ejemplo, tenemos la palabra molesto, que está en masculino, y molesta en femenino. 2. Adjetivos invariables. Aquellos que son iguales cuando se refieren a un sustantivo femenino o sustantivo masculino. Por ejemplo, hipócrita, indígena, estable, probable, etc. En este grupo también se incluyen los gentilicios que terminan en una consonante. Por ejemplo, la palabra español, francés, cordobés, etc. 3. El número. Terminados en vocal no acentuada forman el plural añadiendo el alomorfo s. Ejemplo, alta, que está en singular, y tenemos la palabra alta, que está en plural. De la misma manera, la palabra blanco, como también la palabra blancos, como negro y negros. Si terminan en vocal acentuada, añaden el alomorfo es. Ejemplo, carmesí, tenemos la palabra carmesíes. Baladí, tenemos la palabra baladíes. Pero también admiten la palabra baladís y carmesís, etc., con diferentes palabras. Adjetivo sintáctico. Es el núcleo de grupos adjetivales que funcionan como modificadores del sustantivo o como atributos. Acá tenemos el modificador del sustantivo que se encarga de aportar información al núcleo, ya sea para describir o delimitar. Tenemos acá unas oraciones. Sueño con tener una casa linda en el campo. Mis mejores estudiantes han sido Lucas, Camila, Laura y Andrés. Atributo. El atributo indica cualidades al sujeto. Todos los estudiantes son pilas, solo que algunos son perezosos. La lectura es beneficiosa para el espíritu. Puede denotar cualidades. En Navidad recibí unos lindos zapatos. Relaciones, ejemplo, del lado paterno no conocí a mis abuelos. Propiedades, llegó en el tiempo exacto. Cantidades, es mejor tener pocos amigos, pero buenos. Tipos, en la plazoleta hay un reloj digital. Tiempo, lugar, el actual director vendrá de visita. La función del adjetivo es la del núcleo de un sintagma adjetival. Es un modificador directo del sustantivo en la frase o sintagma nominal. Ejemplo, algunos árboles frondosos. Acá nos está indicando de que algunos y frondosos son los modificadores directos y el núcleo llega a ser árboles. Semántica. Se denomina como semántica la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. El aspecto lingüístico, motivo de la importancia de este trabajo, estudia los elementos o los rasgos del significado.
y cómo se relacionan dentro del sistema lingüístico. Tipo de campo semántico, cerrado. No pueden sumarse más elementos. ¿Por qué? Por sí mismo es un campo completo. Por ejemplo, mesa del año, integrantes de los peatles o colores primarios. Abierto. Siempre se pueden sumar nuevos elementos. Por ejemplo, muebles de una casa, silla, mesa, mesa de luz, cómoda. Criterio semántico. Cualidades. En Navidad recibí unos lindos zapatos. Propiedades. Llego en el tiempo exacto. Tipos. En la plazoleta hay un reloj digital. Relaciones. Del lado paterno no conocí a mis abuelos. Cantidades. Es mejor tener pocos amigos, pero buenos. Tipo y lugar. El actual director vendrá de visita. Ejemplo. Día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Animales. Animales de la granja. Caballo, vaca, gallo, gallina, pollitos y cerdo. Abierto. Muebles de una casa, lámpara, mesa, mesa de luz, mesa rotona, biblioteca y sillón. Momentos del día, mañana, mediodía, tarde, noche y medianoche. Lexicología. Analiza las palabras, las formas de hablar referidas al patrón que se usan. Es una palabra de inventario abierto, subdisciplina de lingüística. La clasificación, la representación y estudio de la estructura léxica según las relaciones sistemáticas y patrones recurrentes. ¿Qué estudia la lexicología? Estudia el origen de las palabras, la etimología auxilio de la lingüística, su propia identidad, las relaciones entre concepto y palabra, onomasiología y semasiología, las estructuras de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras que se constituyen en léxico de una lengua. Etimología. Se denomina al estudio del origen de las palabras, de la cronología de comparación a un idioma, la fuente y los detalles de los cambios estructurales de forma y de significado. Ejemplo, alarma, que significa al arma, o grito de los soldados de ser atacados, que nosotros conocemos como signo del alarma. Clasificación de los adjetivos. Los adjetivos calificativos se pueden clasificar en función de su grado en la que aparecen en la oración. Ejemplo, el grado positivo son aquellos que muestran una propiedad de un sustantivo sin compararlo con el otro. Ejemplo, mi padre es listo. La música es relajante. El grado comparativo expresa una relación de inferioridad, igualdad o superioridad. Ejemplo, igualdad tan más adjetivo más como mi padre es tan listo como él. Superioridad más adjetivo más que mi padre es más listo que él. Inferioridad menos más adjetivo más que mi padre es menos listo que él. El grado superlativo expresa el grado de máxima superioridad del sustantivo al que se refiere. Ejemplo, superlativo absoluto. Se forma generalmente con el sufijo ísimo. Ejemplo, muy más adjetivo. Mi padre es muy listo.
Adjetivo más sufijos, ísimo, érrimo. Mi padre es listísimo. Prefijos, súper, extra, más adjetivo. Mi padre es súper listo. Superlativo, relativo. Expresa también el grado máximo de superioridad, pero limitado dentro de un grupo. El, las, los, las, más, menos, más adjetivo, más de. Ejemplo, mi padre es más listo de su casa. Antonio es el hombre más feliz del barrio. Sofía es la más joven de su curso. Clasificación de los adjetivos. Los adjetivos determinativos son aquellos que establecen una relación en espacio o en el tiempo con respecto al emisor del mensaje. Pueden dividirse en adjetivos demostrativos. Son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para marcar la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona a cual se refiere. Ejemplo, este, esta, aquel, aquella. Por ejemplo, en esta oración, debemos tener cuidado en esta parte. Aquellos niños están corriendo peligro. Adjetivos posesivos. Son aquellos que sirven para transmitir la pertenencia o posesión de algo. Por ejemplo, mi, tú, su, nuestro, suyo, vuestro, etc. Ejemplo en esta oración sería: mi guitarra está un poco desafinada. Tu ropa ya está planchada y doblada sobre tu cama. Nuestro perro está en el veterinario. Adjetivos indefinidos. Son aquellos que no describen al sustantivo, pero especifican su alcance, con la particularidad de que no lo hacen en forma precisa, sino apenas aproximada. Por ejemplo, algunos, cierto, ninguno, varios, etc. Un ejemplo en esta oración sería: algunos ancianos desatienden su alimentación. Han pasado ya varios días desde que se mudó. Cierto día desperté totalmente confundido. Los adjetivos relacionales son aquellos que indican pertenencia a una clase o grupo concreto. Por ejemplo, algunos adjetivos que entran dentro de esta categoría son musical, nacional, laboral, solar, etc. Un ejemplo sería el hombre musulmán, el problema familiar, la sede comercial y prensa nacional. Ejercicios. ¿Cuántos adjetivos o calificativos aparecen en el siguiente enunciado? Los adjetivos calificativos son los que se encargan de describir al sustantivo. Son aquellos que expresan una cualidad del sujeto. Acá tenemos el enunciado. Rafaela era la más bella y bondadosa de ese lugar. Pocos hombres se atrevían a ignorarla. La mayoría encontraba fantástico su corte de cabello, sus lujosos vestidos, sus joyas de valor incalculable y sobre todo, la belleza de sus rasgos perfectos. En este enunciado tenemos la palabra bella, bondadosa, fantástico, belleza y lujosos, que son los que se están encargando de calificar al sujeto. 2. Escribir un adjetivo explicativo para los siguientes sustantivos. Acá tenemos el inmenso mar, ese hermoso valle, el feroz león, una abnegada madre, una gigantesca ciudad, la delicada flor. Los adjetivos explicativos son los que se encargan de brindar información sobre hechos y conceptos específicos. Acá está especificando que el mar es inmenso, que el valle es hermoso, y etcétera. 2. Escribe el superlativo absoluto de los siguientes adjetivos. El superlativo absoluto es el que se encarga de describir un grado muy alto de una cualidad. Acá tenemos la palabra antiguo, que en el superlativo absoluto sería antiquísimo, noble, nobilísimo, fuerte, fortísimo, sabio, sapientísimo, amable, amabilísimo, sagrado, sagradísimo o sacratísimo. Gracias.